Hola, ¿cómo están? Los invito a que estudiemos sobre los 13 principios de fe del judaísmo. Pero para estudiar sobre los 13 principios de fe, lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué significa fe en el judaísmo? Si nosotros nos guiamos por el diccionario, fe quiere decir una creencia sin necesariamente tener alguna prueba, lo que llamaríamos comúnmente una fe ciega, una creencia ciega. Pero en el judaísmo también es así. ¿Cómo se dice en hebreo? Fe se dice emuná. Como ustedes saben también, las palabras en hebreo tienen una raíz de 3 letras. La palabra emuná tiene una raíz de una palabra que ustedes conocen seguramente muy bien, que es amén. ¿Qué significa la palabra amén? Cuando nosotros lo traducimos normalmente, la mayoría de la gente lo traduce que así sea. Pero yo quiero invitarlos a tener una explicación un poco diferente. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que amén significa que así sea, cuando yo digo una bendición, por ejemplo, ustedes saben que en el judaísmo decimos bendiciones prácticamente para todo. Cuando yo digo una bendición para comer, digo, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que creó el fruto del árbol. Que así sea. Me parece que esa explicación no va muy bien con el significado de la bendición, porque yo digo que creó el fruto del árbol pasado y que así sea significa futuro, así sea en el futuro. Por ende, la palabra amén significa es verdad. ¿Cómo se dice verdad en hebreo? Emet. Se utilizan las mismas letras en hebreo, van a ver que aparece por aquí las letras que les estoy diciendo. La palabra emet y amén tienen las mismas letras con excepción de la última. Pero también tenemos una regla en hebreo para aquellos que tuvieron la oportunidad de estudiar hebreo o estudian hebreo. Sabemos que la última letra de la raíz de la palabra a veces puede cambiar. Y la palabra amén, la nun, a veces puede cambiar por la letra tav. O sea, y eso ocurre también con otras palabras, ¿sí? No solamente en este caso. Entonces, la palabra amén se convierte en emet, verdad. La fe en el pueblo judío es algo verdadero. Verdadero significa que tenemos forma de probarlo. Y no solamente eso, en la Torah aparece la palabra emuná una sola vez. ¿Cuándo es esa vez que aparece la palabra emuná? Cuando dice que el pueblo de Israel estaba peleando luego de haber salido de Egipto, estaba peleando con el pueblo de Amalek. Dice que Moshe, Aarón y Hur subieron a un pequeño monte y cuando Moshe levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba. Cuando Moshe bajaba sus manos, el pueblo de Israel perdía. Pero para tener las manos levantadas, Moshe se cansaba mucho, entonces lo hicieron sentar sobre una piedra. Hur de un lado, Aarón del otro, le sostuvieron las manos arriba y dice la Torá en ese momento, las manos de Moshe eran emuná. No significa que las manos de Moshe eran la fe del pueblo judío, que el pueblo judío ponía la fe en las manos de Moshe que eran mágicas, que ganaba la guerra. No, lo que significa que luego de que Aarón y Hur le sostuvieron las manos a Moshe y él no las bajaba por el cansancio, Moshe tenía firmes sus manos arriba y estiradas. O sea, la palabra emuná quiere decir algo firme, algo con sustento, algo que es fundamentado con conocimiento. Y así es la fe del pueblo de Israel. Vamos a ver cuáles son, ya que sabemos ahora lo que significa emuná, cuáles son los 13 principios de fe. El primer principio de fe, resumido obviamente, es que Dios existe. El segundo es que Dios es uno y único. El tercero es que Dios no tiene ni forma ni cuerpo. El cuarto, podríamos decir que Dios creó el mundo, aunque en realidad es que Él es existente anteriormente a todo lo que hay en el universo. El quinto principio de fe es que solo a Dios se lo debe servir. El sexto es que existe la profecía.
El séptimo es que Moshe es el máximo de los profetas. El octavo es que toda la Torah, tanto escrita como oral, le fue entregada a Moshe por Hashem, por Dios, y que la Torah nunca va a cambiar, es el noveno principio de fe. El décimo es que Hashem conoce las acciones de todos los seres humanos. El undécimo es que Hashem recompensa y castiga según las acciones de los seres humanos. El decimosegundo es que vendrá el Mashiach. Y el decimotercero es que habrá resurrección de los muertos. Si nosotros nos centramos en un principio, en los primeros principios de fe, valga la redundancia, en los 5 primeros que hablan de Hashem, cabría preguntarse, ¿podemos nosotros acaso, seres humanos limitados, hablar de Hashem, preguntar sobre Hashem, saber algo de Akadosh Baruj Hu? Y en realidad aquí se dividen mucho los jajamim. Hay jajamim que dicen imposible. Los seres humanos no podemos entender absolutamente nada de Dios porque está por encima del entendimiento del ser humano, que somos un cuerpo en un mundo material y que Hashem es algo totalmente diferente a todo lo que existe. No lo podemos entender. Pero hay otros jajamim que dicen que es verdad que la esencia de Hashem es imposible entenderla. Ya vamos a ver el porqué a medida que vayamos estudiando los principios de fe. Pero hay cosas, ciertas cosas, que podemos tratar de entender ya que están escritas en la Torah. Si Hashem lo entregó en la Torah, quiere decir que hay cosas que podemos llegar a entender. Como por ejemplo en el momento que Moshe le pregunta a Dios y le dice, déjame ver tu esencia. Y Dios le dice, nadie puede ver mi esencia y vivir. Dicho sea de paso, tampoco después de la muerte se puede ver la esencia de Hashem, se puede conocer la esencia de Hashem. Pero lo que le quería decir Dios era más todavía que eso. Le dijo, tú párate en esta cueva, yo voy a poner mi mano, Dios no tiene mano, en la entrada de la cueva para que pase mi presencia por delante de la cueva y voy a quitar mi mano y tú vas a ver mi espalda, pero no verás mi rostro. ¿Qué quiere decir el rostro de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios? Es medio raro. Quiere decir que Moshe pudo captar y entender ciertas cosas de Hashem. La espalda, ya vamos a ver y entender qué es un poco más adelante. Pero el rostro de Hashem, quiere decir la esencia, es imposible captar. Como para entenderlo mejor, vamos a dar un ejemplo, ya que la Torah utilizó estas mismas palabras, rostro, espalda, mano. Si yo veo a una persona, le veo su rostro. Como es su rostro, su pelo, sus ojos, las cejas, la nariz, etc. Cuando yo la veo, la puedo reconocer exactamente quién es y distinguir de absolutamente todo lo demás. Pero si yo veo a una persona solo de espaldas, no la veo de frente, no puedo reconocer exactamente quién es, pero sí puedo de alguna manera distinguirla de otras personas, como por ejemplo, cuál es su complexión física, más ancho de espalda, más flaco, más alto, más bajo, más gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo la veo, puedo decir, no, no era la persona que vi, porque la persona que yo vi era más alto, no porque tenía el pelo más largo, no porque era un poco más gordo, etcétera. O sea, algo puedo distinguir, pero imposible distinguirla conociéndola del todo de las demás personas. Eso es lo que quiere decir eso en la Torah, que Moshe conoció, supo distinguir a Hashem de todo el resto de las cosas creadas, pero su rostro, su esencia, no la pudo ver. Los invito a que respondamos algunas preguntas que deberíamos hacernos todos los seres humanos para conocer un poco sobre la fe del pueblo judío y sobre lo que significa Hashem y cómo el pueblo judío ve al mundo y a las demás personas. Por ejemplo, voy a tratar de contestar en este tiempo que vamos a estudiar sobre los 13 principios de fe, que espero que me acompañen en los videos
que se suscriban al canal, que lo difundan, que le den like. Vamos a contestar algunas preguntas que les voy a leer a continuación. ¿Por qué el judaísmo y no otras religiones? ¿Por qué el judaísmo dice que la verdad está en el judaísmo? ¿Cuál es la ventaja del judaísmo con respecto a las demás religiones? ¿En quién creemos? ¿En qué creemos? ¿Quién es Dios? ¿En qué nos basamos para creer en ese Dios? ¿Tenemos pruebas de que Él existe? Otra, los científicos hoy en día, porque antiguamente era diferente, pero hoy en día muchos científicos dicen que el mundo se creó de casualidad. El judaísmo sostiene, Dios creó el mundo. ¿Tenemos pruebas de que Dios creó el mundo? ¿Cómo sabemos que Dios lo creó? ¿Para qué lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Qué necesidad de crear un mundo físico, mundo material? ¿Para qué? La cuarta pregunta, ¿cómo sabemos que ese Dios, ese ser superior, interviene en nuestro mundo? Según el judaísmo, según toda la historia del judaísmo, según la Torá, Dios interviene en el mundo. Hemos leído hace poquito en la Torá las 10 plagas. Las 10 plagas fueron enviadas por Dios, quiere decir que Dios interviene en el mundo, ¿sí? ¿Qué le importa a Dios? ¿Por qué interviene en el mundo? ¿Existen otras fuerzas que intervienen en el mundo, como por ejemplo los astros, la magia, la parapsicología, etcétera? ¿Existen esas cosas o no? ¿Qué opina el judaísmo sobre esto? ¿Acaso Dios, por habernos creado, quiere algo de nosotros? ¿Pretende algo de nosotros? ¿Cómo sabemos qué es lo que quiere de nosotros? Si es que quiere realmente algo. Otra pregunta, ¿acaso de verdad los profetas entienden exactamente qué es lo que le quiere decir Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? A lo mejor él interpreta mal las palabras de Dios y se equivoca. ¿Cómo sabemos que un profeta entiende bien lo que Hashem le quiso decir? ¿Acaso lo que Dios ordena es para siempre o lo ordenó para un momento específico? ¿Eso que ordenó Dios puede cambiar en el futuro? ¿Puede ser que hoy haya ordenado una cosa y mañana otra cosa totalmente diferente? ¿Puede pasar? ¿Para qué necesitamos cumplir preceptos? ¿Qué necesidad tiene el pueblo de Israel cumplir preceptos? Puede alcanzar, sí, yo digo la opinión de la abuela, puede alcanzar con que seamos buenas personas. ¿Para qué cumplir, ser religioso, cumplir la Torah? ¿Para qué ser una buena persona con eso alcanza? ¿Cuál es el sentido de cumplir mitzvot? ¿Por qué existen preceptos en la Torá que parecen que no tienen ningún tipo de lógica? Como por ejemplo la mitzvah de destruir al pueblo de Amalek, la mitzvah del hijo bastardo, el mamzer, la mitzvah de la vaca roja, la mezcla de carne con leche. Son cosas que parece que no tienen demasiada lógica. ¿Por qué existen esos preceptos? ¿Acaso los podemos explicar de alguna manera o no? ¿O es imposible? ¿Acaso tenemos libre albedrío? Si nosotros decimos que todo lo que sucede en el mundo es decretado por Dios, ¿dónde está nuestro libre albedrío? ¿Es realmente decretado por Dios y nosotros no tenemos ningún libre albedrío? ¿O nosotros tenemos libre albedrío y no todo está decretado por Dios? O también y también, pero si es así, ¿cómo funciona? ¿Por qué solo el pueblo judío tenemos 613 mitzvot, 613 preceptos, y el resto del mundo, según el judaísmo, tiene solo 7, los 7 preceptos no ágidos? No es justo que el pueblo de Israel tenga 613 y el resto del mundo tenga 7. ¿Por qué la diferencia? ¿Cuál es el estatus de los judíos que no cumplen Torah y mitzvot, los seculares, reformistas, etcétera? ¿Qué piensa el judaísmo ortodoxo acerca de eso? Si Dios creó el mundo, ¿por qué existe el mal en el mundo? Si Dios cuida el mundo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué hay personas justas que sufren y malvados a los que le va bien? ¿Cuál es el final de la persona? Una vez que la persona muere, el cuerpo muere, ya está. ¿Hay vida después de la muerte o no hay nada? La última pregunta. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Obviamente, cuando yo digo la opinión del judaísmo, van a ver, a medida que vayamos estudiando, que no hay una única opinión del judaísmo para todas estas preguntas. Hay a veces jajamim que opinan de una manera y jajamim que opinan de otra manera. Como lo que dijimos antes, se puede saber de Dios o puede opinar de Dios. Hay jajamim que opinan que no,
y hay jajamim que opinan que sí. Entonces no hay una opinión única del judaísmo. Pero eso es lo lindo de profundizar, de saber, de entender por qué uno dice una cosa, por qué otra, y que podamos sacar nuestras propias conclusiones. Los invito a introducirnos en este hermoso estudio, en este mar de sabiduría que es la Torá del pueblo de Israel, y que me acompañen a desmenuzar las distintas opiniones para entender más nuestra propia vida. Los espero en próximos videos. No se olviden de suscribirse, de darle like al video, de difundirlo. Esto es Conexia Yehudit y seguimos estudiando juntos.